noches con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Es una muy bonita oportunidad el volvernos a conectar a través de este medio para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno y Señor nuestro, en este día, en esta noche, Señor, te damos la gloria y la honra por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, por tu cuidado, por tu protección y porque nos permites una vez más poder llegar a cada una de nuestros hermanos y hermanas, a cada una de las personas, Señor, que se conectan con esta señal de la IEP Emanuel. Bendícelos, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bendecidos cada uno de ustedes, y entonces abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 20, ¿ya? Muy bien. El tema de hoy es estableciendo bien nuestras convicciones. Estableciendo bien nuestras convicciones. Y vamos a leer entonces la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 20. Muy bien, entonces continuemos con la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muy bien, esta es la lectura de la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es estableciendo bien nuestras convicciones. Como cristianos, debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y también, por supuesto, nuestras decisiones. Quizá algunos podrían decir que el asunto de las convicciones pertenecen al aspecto privado de la persona y uno no tiene por qué estar diciéndolas o mencionándolas. Pero, en realidad, nuestras convicciones y la vida cristiana que tenemos están expuestas, están a la vista. No hay algo que pueda hacerse oculto. Y como los cristianos somos cartas abiertas, leída por todos, tenemos que estar bien claros en nuestras convicciones, porque en algún momento alguien demandará de usted una razón por qué es cristiano, por ejemplo. Entonces, Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, de guiarnos, de motivarnos y de ayudarnos a vivir una vida cristiana con convicciones claras, con seguridad, sin dudas al respecto. Entonces, como creyentes no tenemos de qué ocultarnos, de qué avergonzarnos. Más bien tenemos que preocuparnos de tener bien claro, bien establecido cuáles son nuestras convicciones. Y de eso se trata el tema de hoy. Mire usted, en la lectura bíblica que hemos hecho, vemos que Pedro y Juan han sido echados en la cárcel, ¿no? Los mandaron a la cárcel. Han sido echados en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué ellos fueron echados a la cárcel? Bueno, la lectura nos dice por qué. Porque sanaron a un hombre cojo, ¿no? A ese hombre cojo que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, ¿no? Se sentaba ahí para pedir limosnas a los asistentes. Entonces la lectura bíblica nos habla de ese problema que se arma por haber hecho un bien a un hombre cojo, ¿no? Y ya en los versículos, en el capítulo anterior a este, ahí vemos, ¿no? En el capítulo 3, ahí está la curación del cojo. Ahí está, ¿no? Si usted quiere ver toda la historia completa, pues lea también el capítulo 3. Entonces, ellos han sanado a este hombre en el nombre de Jesús y ahora se arma toda esta discusión, toda esta polémica, ¿no? En nombre de quién lo han sanado, con la autoridad de quién lo han sanado, ¿no? O si quizás eso era un engaño nada más. Si de repente ese hombre nunca fue cojo y solo dicen que ha sido cojo para engañar a la gente. Pero tampoco podían decir eso porque todo el pueblo era testigo que ese hombre se sentaba en la puerta del templo de la hermosa a pedir limosna durante muchos años. Así es que era innegable el asunto. Entonces, los amenazaron.
los mandaron a la cárcel y no contento con eso, los amenazaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús, ¿no? Para que se callen la boca, para que no vuelvan a hablar más, porque si no, los metían otra vez a la cárcel. Así es que ellos estaban en una encrucijada, estaban, como se dice, entre la espada y la pared. Bueno, sin embargo, la historia bíblica nos dice que ellos se mantuvieron firmes y dijeron: juzguen ustedes si es mejor, si es justo delante de Dios el obedecer a Dios o el obedecer a los hombres. ¿Qué cosa es lo justo? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Porque no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar esto. Ahí estamos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, ¿no? La respuesta de Pedro y Juan. Ahí vemos claramente lo que nosotros podemos entender por una verdadera convicción cristiana. Entonces, veamos qué significa la convicción. ¿Qué es convicción? La convicción es una creencia. Es una creencia que se sostiene con firmeza, con total seguridad, que no hay dudas al respecto, que lo digo aquí y lo digo allá y lo sostengo aquí y lo sostengo allá. No tengo ningún atisbo de dudas ni sombras sobre este asunto. Y de eso se trata nuestra convicción respecto de Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos y que es el único camino al cielo. Esa es mi convicción, que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, que murió, pero que fue resucitado por el Padre y que Él es el único camino al cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Puede decir usted amén? Yo también creo eso. Escriba ahí, ¿no? Amén. Yo estoy convencido de eso. Yo tengo plena convicción que eso es verdad. Y si alguien me dice lo contrario, y aunque me amontone papeles de investigaciones que me digan que eso no es así, no me muevo porque son mis convicciones. Yo estoy seguro de que eso es así, porque la palabra de Dios así lo dice. Y no dudo lo que dice la palabra de Dios. 1000 libros podrán decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. 1.000.000 de libros podrá decir que Jesucristo nunca resucitó. Y todos los libros del mundo podrán decir que Jesucristo no es el camino al cielo. Pero no por eso yo voy a cambiar mis convicciones. Porque mis convicciones no están basadas en la opinión de la gente o en que los escritores
hayan plasmado sus opiniones en sus libros. Mis convicciones no dependen de lo que ellos escriban o dejen de escribir, de lo que hablen o dejen de decir. Nuestras convicciones están claras y firmes porque la Biblia así lo dice. Amén. La Biblia lo dice así y yo le creo a la palabra de Dios. Amén. Nosotros le creemos a la palabra de Dios. Aquí está el fundamento de nuestras convicciones. Aquí está el fundamento de nuestras creencias. Pero una cosita. Tenemos que hacer la diferencia entre lo que es convicciones de lo que son preferencias. Hemos dicho que las convicciones son creencias que se sostienen con firmeza y que están basadas en la palabra de Dios. Entonces hagamos la diferencia entre convicciones y preferencias. Cuando examinamos nuestra vida, examinamos nuestras prácticas, vamos a notar en nosotros o en otras personas o en otros creyentes que algunos de ellos o muchos no tienen convicciones firmes, pero sí tienen preferencias. Y no hay que confundirlos. Las preferencias varían de acuerdo a las circunstancias y se pueden modificar cuando se trata de beneficiarnos. Estas se modifican cuando tratamos de alinearlo eso a nuestra vida. Las preferencias no nos dan un cimiento sólido, pues dependen de las circunstancias y estas son cambiantes. Estamos ahí en nuestras preferencias hasta que salga algo nuevo, hasta que otra cosa aparezca. Y entonces abandonamos esas preferencias y abrazamos otras. Las convicciones no van así, no van así. Hay mucha gente que hace, yo le digo saltimbanqui, ¿no? Van saltando como la pulga, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá. No están quietos o no están creciendo y sirviendo al Señor en una congregación firme. Están yendo de aquí para allá. Como alguien me decía, pastor, ya no voy a venir más a la iglesia. ¿Y por qué? No, es que aquí así, aquí allá, etc. ¿Y a dónde te vas? Me voy a tal iglesia, porque allí sí está la verdad, allí sí está el verdadero Espíritu Santo, que allí hay palabra nueva, que allí esto, que allí lo otro. ¿Quiere ir? Que vaya nomás. ¿Qué puedo hacer yo? No voy a amarrar a los hermanos a la silla o a la banca de la iglesia. Los pastores ni las congregaciones somos dueños de las almas. No somos dueños de las almas. Las personas voluntariamente deciden ser parte de una congregación y voluntariamente también deciden un día irse. Nos apena, pero son sus decisiones. ¿Pero por qué se van?
¿Se van porque hemos dejado de decir que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Se van porque estamos diciendo que el Espíritu Santo no es tan santo? ¿Se van porque decimos que Dios no es Dios? ¿Se van porque decimos que la palabra de Dios no es la palabra inerrante de Dios? ¿Por qué se van? Si quizá en el otro lado también le van a decir lo mismo. Se van por preferencias. Ah, no, es que me gusta cómo predica allá, de repente, ¿no? Bueno, hay para todos los gustos. Quizá alguno me diga, no, no me gusta cómo enseña, cómo predica el pastor Misael. Son preferencias. Mientras no diga una herejía, usted no tiene un pretexto para tomarlo como motivo para salirse del camino. Y es que estas preferencias no nos proveen un sólido fundamento, porque son cambiantes. Y pasará el tiempo y esa persona que salió de la iglesia volverá. Y le diré, bienvenido hermano, de nuevo por aquí, ¿qué pasó? Ah, pastor, disculpe, yo pensaba, yo creía que allá no hay problema, hermano. Las puertas de la congregación siempre están abiertas para todos. Así es que no hay que dejarnos llevar por nuestras preferencias, porque las preferencias son temporales y son circunstanciales, ¿ya? Y no quiero mencionarlas, porque podemos herir cierta susceptibilidad. Pero ya usted me entiende, ¿no? Ya usted entiende, usted es inteligente. En cambio, una convicción es una creencia sólida, firme, que no está basada en las circunstancias, está basada en la palabra de Dios. No tiene nada que ver la circunstancia, nada. Lo que la palabra nos enseña, nosotros no podemos dudar. Estamos convencidos que estamos en la verdad de Dios. Asumimos una creencia, una postura, sin importar las consecuencias. Y eso lo mantenemos y defendemos. Como dice nuestra fórmula, ¿no?, de los delegados cuando van a nuestras asambleas, dice, para defender la palabra de Dios, ¿no?, ante todas las asambleas, sea consistorio, presbiterio, sínodo, asamblea nacional, mantenemos firme, ¿no?, contra cualquier error. Entonces, hermanos, las convicciones son aquellas con las cuales estamos dispuestos a morir. No va a cambiar. No va a cambiar. Las circunstancias, las tentaciones, los problemas, las leyes, el gobierno, el sistema y todo puede cambiar. Pero las convicciones que hemos aprendido de la palabra, eso no cambia. No cambia. Y ahí está el caso de Pedro y Juan. Te vamos a meter a la cárcel. Me meterán a la cárcel. Y lo metieron a la cárcel. Al día siguiente lo sacaron. Te vamos a soltar. Gracias. Pero con una condición. Ya no vuelvas a hablar. No vuelvas a enseñar en el nombre de Jesús. Ah, no. Un momentito, señores. Mis convicciones son estas. Y juzguen ustedes. ¿Es justo obedecer a Dios o a los hombres?
Díganme, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Y yo creo que Jesús es el único camino al cielo. Eso no lo puedo callar. Eso no lo puedo ocultar. Eso lo vamos a mantener firmes. Amén. Amén. Qué bueno. Seamos cristianos de convicción. Seamos cristianos de firmeza. Que mantengamos con consecuencia las cosas que hemos abrazado, que hemos creído. Amén, hermanos. Muy bien. Un saludo para todos ustedes que están conectados a la señal de la IEP Manuel. Qué bien que usted está aquí. Manténgase ahí, no se vaya. Vamos a seguir. Veamos ahora las características de una persona con convicción. ¿Ya? Características de una persona con convicciones. Muy bien. ¿Cuál es nuestra meta? Bueno, tenemos el gran ejemplo de todos, ¿no? Jesucristo. Aunque lo castigaron, lo abofetearon, le insultaron y le dijeron muchas cosas, Él no cambió su propósito. Tenemos el ejemplo de Pedro y Juan, que se mantuvieron firmes en su fe en Cristo Jesús, que no cambiaron ni claudicaron respecto de su fe. Veamos algunas características entonces. En primer lugar, la primera característica. Una persona de convicciones tiene sentido de propósito. ¿Sí? Tiene sentido de propósito. Sabe hacia dónde vamos. Sabe hacia dónde nos dirigimos. Conocemos el camino y sabemos lo que nos espera al final. Sabemos que nuestra identidad es Cristo y que no importa dejar cualquier cosa de lado, porque lo que me espera al final siempre será mejor. No hay duda al respecto. Y en ese caminar de la fe, no busca que hacer su propio placer o preferencia, sino que sabe que en este caminar su propósito está definido por la palabra de Dios. No tiene duda, sabe hacia dónde queda su norte y no está navegando en el mar de la vida sin destino alguno. Sabe que teniendo un propósito definido, puede abstenerse de cualquier pecado que le rodea, porque esa no es la finalidad de un cristiano, sino el de obedecer a Dios. En segundo lugar, una persona de convicciones tiene fe en Dios. Tiene fe en Dios. Y sabe que solo con la fe en Dios puede mantener en firmeza esas convicciones. Que la fuerza para ser firmes y constantes no es algo de sí mismo, sino que proviene de la fe en Cristo como su Salvador. En tercer lugar,
Una persona de convicciones firmes es una persona valiente ante los desafíos. Sí, valiente ante los desafíos, que puede ser amenazado, que puede sufrir algún tipo de agravio, etc. Pero cuando se trata de su fe, él no va a ceder, que por causa de Cristo es capaz de perderlo todo. Estamos rodeados de personas que piensan igual que nosotros y que no somos una isla en este mundo. Que así como nosotros creemos y tenemos convicciones firmes respecto de Dios y de nuestra fe, hay toda una comunidad de creyentes que también abraza lo mismo. Así es que no estamos solos, no estamos solos. Seamos valientes ante los desafíos, pero no claudiques de tu fe y de tus convicciones. No cedas, mantente firme, aunque hacer esto te pueda causar perjuicios. En cuarto lugar, una persona de convicciones firmes tiene una perspectiva en mente, tiene un direccionamiento, sabe que antes de rendirse o antes de negar lo que creemos, debemos mantener en perspectiva de quién dependemos y hacia dónde vamos. Una persona de convicciones firmes tiene una fortaleza inusual. Desde el momento en que fuimos salvos, tenemos algo que no tienen los demás. Tenemos algo en nosotros que nos llena de vigor. Y es que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ese Espíritu Santo nos ha sellado. Somos propiedad de Cristo. Y por lo tanto, hijos de Dios, tenemos esa fortaleza de Dios. Y entonces, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Dios nos da vigor. Dios nos da capacidad. Dios nos da fortaleza. No solamente fortaleza espiritual, también fortaleza física, también fortaleza emocional. ¿Para qué? Para hacer siempre lo correcto en medio de las pruebas y dificultades. Nunca estaremos solos si nos mantenemos firmes en las convicciones establecidas en la palabra de Dios. Y en sexto lugar, una persona con convicciones firmes tiene un entendimiento adecuado de la palabra, tiene discernimiento, no usa la palabra de Dios con fines subalternos, no usa la palabra de Dios para sus propias conveniencias. Es un hombre o mujer que traza la palabra de Dios como obrero que es aprobado. De manera que entonces, si basamos nuestras convicciones en nuestras propias ideas,
o en nuestros propios deseos o en nuestras propias satisfacciones, cuidado, vamos camino al desastre. Tenemos que basar nuestras convicciones en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que opinan los demás. ¿Se ha puesto a pensar, ¿y por qué no todos los cristianos, por qué no todas las personas se mantienen firmes en sus convicciones? ¿Por qué cambian? ¿Por qué ceden? ¿Por qué dejan sus convicciones para ir detrás de las preferencias? ¿Por qué en este tiempo muchos creyentes dejan de lado las convicciones que un día conocieron, creyeron y defendieron? Es una pregunta que vamos a responder. ¿Por qué? En primer lugar, muchas veces dejamos las convicciones por el temor a las críticas. No estamos dispuestos a aceptar las críticas de los demás. Vivimos en una sociedad donde todos se creen con el derecho de tener la verdad y que debemos respetarla. La verdad es una sola. Cuando hablamos de cuestiones de fe, la verdad es absoluta, no es relativa. Y por tú tener convicciones claras respecto de la verdad, te pueden decir, no sé, pues tradicionalista, te pueden decir conservador, ultraconservador, antiguo, pasado de moda, lo que sea. Pero el problema es que cuando estas personas no están dispuestos a soportar ese cargamontón de cosas, entonces terminan alineándose a los demás. Terminamos alineándonos a las preferencias de otros o a las opiniones de otros. Y entonces dejó de lado sus convicciones. Y un día usted lo encontrará y le dirá, pero hermano, yo le he escuchado a usted predicar, yo le he escuchado a usted hablar, que usted exigía, que usted era así con la palabra. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, pero tú tienes que entender que no todo es blanco y negro, que también hay escala de grises y que no debemos ser nosotros así tan a rajatabla, ¿no? Que debemos ser de alguna forma también tolerantes. ¿Así? ¿Así es la cosa ahora? Una razón entonces por qué una persona pierde es por el temor a las críticas. En segundo lugar, el temor al rechazo. El temor al rechazo. Si digo lo que creo o vivo como creo, no me van a aceptar, me van a mirar mal, no voy a ser aceptado en el grupo, en la sociedad, en el club donde participo, porque todos los demás viven de acuerdo a sus propios deseos, o puedo perder hasta el trabajo o alguna oportunidad. Así es que también termina acomodándose. Mire, hermanito, quizá puedas perder amigos, seguro. Quizás puedas perder tu popularidad. Quizás puedas perder hasta el trabajo.
Pero eso importa poco. Porque sabes, lo que más pierdes son las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Y todo por el temor al rechazo. Está también el temor a las pérdidas. En ocasiones dejamos de mantenernos firmes, de ser consecuentes en nuestra fe, en nuestras convicciones, porque quizá podamos perder algo, algún negocio por ahí, una oportunidad, ¿no?, única en la vida, un novio, una novia, un trabajo, una inversión, porque hay mucha gente, sobre todo gente de la sociedad, en que no quiere hacer negocios con los cristianos. No, con ellos no, porque ellos son muy observadores, ellos no quieren, no permiten, no se prestan al juego. Bueno, un cristiano con convicciones, cuando en su empresa o en el trabajo que está, le digan, oye, vamos a hacer este asuntito, mire, y vamos a ganar acá. ¿Ya? Vamos a hacer un negocito. Mitad para cada uno. Y usted, como buen creyente y fiel a sus convicciones, dirá, no, eso es pecado para mí, no lo hago. Oye, pero no seas sonso, aprovecha esta oportunidad. Entonces, serás incómodo o sencillamente buscarán la forma de hacerte a un lado y te vas. Así. Pero si tenemos el miedo a perder, a veces, por no perder aquellas cosas, terminas cediendo en cuanto a tus creencias y fundamentos. Amado hermano, es cierto que en el devenir de la vida, los cristianos tenemos muchas presiones, tenemos muchas dificultades, no solamente en la sociedad que vivimos, también en medio de la familia. Y si los demás miembros de la familia no comparten la fe, se te hace más difícil todavía. Pero yo quiero decirte en esta noche, Dios te dice, si tú has puesto la mano en el arado, ya no puedes volver atrás. Sé fiel, hermano. Sé fiel, hermana. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios, que yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. No cambies tus bendiciones espirituales por un plato de lenteja. No importa las consecuencias materiales o físicas que podamos perder, pero lo que no podemos perder es nuestra comunión con Dios. Cristo es el Hijo de Dios y eso no lo voy a cambiar. Que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y eso no lo voy a cambiar. Que Jesucristo es el único camino al Padre y eso jamás lo voy a cambiar. Seamos hallados fieles a Dios y a su palabra. Benditos hijos de Dios que están dispuestos a mantenerse firme en el camino del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, en verdad, Señor,
hay muchas cosas que debemos aprender. Viendo a tu siervo Pedro y Juan en el relato bíblico, vemos cómo el ser fieles a tu palabra y el mantenerse firme en las convicciones les costó la cárcel, les costó el agravio, aún con amenazas de muerte. Pero ellos no se dejaron intimidar, siguieron para adelante, porque dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En este tiempo, Señor, ayúdanos también a nosotros a tener esas mismas convicciones. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hombres y mujeres de convicción, hombres y mujeres con propósito en la vida, con expectativas, hombres y mujeres que tienen establecido su rumbo claro, que no tenemos dudas hacia dónde vamos. Perdónanos, Señor, todas nuestras faltas y nuestros pecados. Perdónanos, Señor, nuestras dudas y muchas veces también nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, si hemos cedido ante la crítica o ante el rechazo o ante una pérdida. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, así como ayudaste a Pedro también cuando él te negó y tú lo restituiste, tú lo restauraste, Señor, y ahora era en la lectura bíblica un siervo que predicaba tu palabra con denuedo, es decir, sin ningún tipo de miedo. Danos ese valor, Señor, esa valentía, Padre, para seguir manteniendo nuestra fe en estos tiempos de tanta dificultad. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendecimos en el nombre del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse a la señal. Todos los que están ahí conectados. Muy bien, hermanos. Usted ha elegido algo importante en esta noche. Dios les bendiga. Cuídense, hermanos. Cuidemos a nuestros niños. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Dios les bendiga. Hasta el próximo culto.